Pues el próximo año es el Mundial de Fútbol. ¿Cuánto nos va a aportar el Mundial en términos de crecimiento económico? ¿Si está incorporado algún efecto de esto en el rango? No se incorporó como tal, no quisimos, digamos, ser excesivamente optimistas. Trae un incremento, trae un crecimiento del PIB, ¿cuándo final? 2.3%, y tiene que ver con el Plan México, esencialmente, inversión pública e inversión privada. El aumento en el turismo derivado del Mundial se está esperando un incremento muy importante, pero no fue considerado como tal en el crecimiento del próximo año. Ok, y el último, esperemos que nos dé más, ¿verdad? Abusando del micrófono, la última, y en el tema de los bancos que están acusados de presunto lavado de dinero, saber cuál es el estatus. Estamos en esta prórroga, ¿no? Rumbo a estas sanciones. ¿Cuál es el estatus de los bancos? En el caso de Vector, saber si hay venta de activos de ellos también. Sabemos que de Cibanco e Intercam han estado vendiendo activos, pero de Vector no sé qué reporte tendría. Efectivamente, respecto de Intercam, digamos, todas las divisiones, salvo la licencia bancaria, fue adquirida por otro banco, Capital. Del lado de Cibanco, el más importante, que era el negocio fiduciario, ya fue transferido igual a otra institución. Y en el tema de Vector está la intervención transcurriendo de manera normal y estamos analizando las opciones, pero se dará de acuerdo con la normatividad y todo está transcurriendo de manera normal. El sistema de pago, los bancos están funcionando de manera normal. De hecho, la primera fecha que teníamos, un plazo que era el 4 de septiembre, justo llegamos ahí con un día antes, incluso en la transferencia del fiduciario. Entonces todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por analizar, levantar las intervenciones, pero todo está transcurriendo de manera normal. Y permítame la palabra coloquial, pero preguntarle si de Intercam y Cibanco pues ya están en calidad de cascarones, dado que se están vendiendo sus activos. ¿Qué va a quedar de estos dos bancos? El proceso del IPAB, el proceso de intervención, corre en una traza muy clara. Tenemos que recorrer las distintas etapas, se irá anunciando conforme avancemos. Todavía tenemos que ver el acomodo de los activos, iremos reportando los avances. Ok, y la última, la presidenta, que se me queda aquí atorado del tema del paquete, y con eso ahora sí termino, es en el tema de reforma fiscal, que menciona usted que hay todavía oportunidad, ¿no? Para recaudar. Pero también ayer, pues en la opinión pública vi comentarios y así lo mencionan, al haber estos cambios en miscelánea fiscal, ajustes al código fiscal, dicen no obtiene dinero el gobierno y esto hace latente una reforma fiscal de profundidad. ¿Qué respondería usted a pues, estas expresiones? Que son falsas. Sí hay recursos. Tan hay recursos que se está presentando un presupuesto muy responsable. Si no se pudo consolidar más rápido el déficit fue por la maldita deuda corrupta, no por otra cosa. Otra cosa importante que no dije en los ingresos es el tema de que ya no van a poder deducir los bancos el pago a FOBAPROA o al IPAB. Muy bien. Gracias, presidente. Sí. A ver, ¿quién más? A ver, aquí en Universal. Presidenta, en el Salvador Corona del Universal, en el proyecto de egresos mencionaban que estos nuevos impuestos van para el Fondo de Salud. ¿No están etiquetados? ¿Cómo podrían garantizar Sí, pues están etiquetados. Sí están etiquetados. Sí. En este tema... O sea, si hubiera ingresos adicionales por el tema de los refrescos, que repito, no queremos más ingresos adicionales. Lo que deseamos es que no se tome tanta bebida azucarada para proteger la salud. En caso de que haya ingresos adicionales, están etiquetados a salud.
En este tema de los videojuegos, ayer mencionaba que por seguridad pues se iba a incrementar el 8%. Ya existe una clasificación, vaya, del tema de estos videojuegos o de violencia Ayer se extrema. nos olvidó con el gabinete de seguridad. La próxima vez que venga el gabinete presentamos el detalle el tema de los videojuegos. Pero vaya, ustedes están o tienen, vaya, algunos reportes que están causando daños entre los jóvenes, vaya, más allá de la salud o incluso están siendo captados por, vaya, stream o transmisiones en vivo a los jóvenes para poder incentivar. Prefiero que lo comenten ellos, pero sí está vinculado con un tema de atención a las causas. Ok, Presidenta. También quisiera preguntarle al secretario de Hacienda si el Departamento de Estados Unidos le entregó pruebas para que sustenten la acusación a estos 3 bancos y a la Casa de Bolsa. No, ninguna. ¿No? No. Pero el desmantelamiento no también significa que sí tenían algún tipo de responsabilidad eso con fue el una lavado. protección. O sea, producto de lo que hizo el Departamento del Tesoro, se generaron pues algunos problemas menores, pues, pero fue una medida preventiva para proteger al sistema financiero. Adelante. Efectivamente, como menciona la presidenta, no hay pruebas fehacientes. La tomo de manera preventiva para proteger a los ahorradores, para proteger al sistema de pagos, que no hubiera un contagio de estas instituciones que son pequeñas, no representan ni el 1% de los activos del sistema, pero siempre en el sistema financiero hay que cuidar el riesgo de contagio. Entonces la intervención oportuna fue justamente para detener ese riesgo, lo cual ha transcurrido de manera normal. Prácticamente estamos por concluir, pero no ha habido pruebas fehacientes de esta conducta. Pero en palabras coloquiales, ¿a qué se refiere a contagio? ¿A que sí tenían indicios de que pudiera? No, el contagio financiero es cuando, por ejemplo, tiene problemas un banco y por rumores, por eso se llama contagio, de repente los ahorradores de otras instituciones que están muy sólidas piensan que le puede pasar lo mismo que al otro banco. Entonces, la autoridad lo que hace es intervenir de manera más oportuna posible al banco emproblemado para que no haya nerviosismo entre los ahorradores. Eso fue lo que logramos al intervenir el mismo día de las órdenes del Departamento de Estado. Logramos que no hubiera nerviosismo entre los ahorradores. Quítale la palabra contagio, pon nerviosismo de ahorradores. Ok, secretario, y en esta pues revisión que hicieron, ¿están en el ojo del huracán otras instituciones o casas de bolsas que pudieran, tener problemas? No, las órdenes fueron limitadas a estas instituciones. De nuevo, son jugadores de menor talla dentro del sistema bancario. El sistema bancario mexicano era y sigue siendo uno de los mejor capitalizados del mundo. El índice de capitalización, quiere decir el capital que tienen los bancos para respaldar sus pasivos, es de 19%. El mínimo regulatorio internacional es como 10,5%. Es uno de los sistemas bancarios mejor capitalizados y demostró su solidez y su buen funcionamiento. Creo que las autoridades intervinimos de manera oportuna para evitar que el nerviosismo se propagara. Secretario, también en el paquete de egresos mencionan una parte de la fiscalización de plataformas de streaming, ya sea Netflix, Uber. ¿Cuál sería el objetivo específicamente en este tipo de servicios? ¿Cuál sería el beneficio para ustedes? Ya ocurre. El incremento en recaudación por parte de algunas plataformas de países con los que no hay tratado comercial, por ejemplo, nos ha permitido incrementar la recaudación vía estas plataformas en alrededor de 20,000 millones de pesos en este año, ¿no? Entonces es algo que ya ocurre, es un procedimiento estándar muy protocolizado entre el comercio electrónico. Entonces es algo que ya ocurre y estamos fortaleciendo la regulación.
Y ahí mismo tendrían la misma recaudación de 20,000 millones. A ver, depende de la actividad comercial. A ver, tenemos que mejorar los controles, profundizar la supervisión. Simplemente por estas medidas hemos tenido, por ejemplo, en aduanas, ¿no? Okay. Que es básicamente un reforzamiento de control, de supervisión, registro, un aumento muy importante en la recaudación, simplemente ganando esas eficiencias. Pero eso que mencionas ya ocurre, es un proceso que es estándar en la vigilancia fiscal de las plataformas electrónicas. Perdón, y nada más insistirle en el tema de los videojuegos. Usted tiene el tema en las manos. Ahí, ¿cómo podrían recaudar o cómo se podría clasificar estos videojuegos, o sería exclusivamente para las plataformas que ofrecen estos videojuegos? Porque incluso hay como una incertidumbre ahora, pues es un nicho totalmente nuevo, ¿no? Entonces... No es un tema, de nuevo, no es un tema recaudatorio. Es un tema más bien del gabinete de seguridad, que tiene como mencionaba la presidenta, forma parte de la atención a las causas. En términos recaudatorios no hay una expectativa importante de recaudación, es un tema más de seguridad, ¿no? Del gabinete de seguridad. Ok, y finalmente el tema para la presidenta, en el tema de seguridad, no es casualidad, presidenta, que el día de ayer pues falleció un marino presuntamente ligado con el tema de Huachicol en una prueba de tiro. ¿Cuál es el reporte que le dan? Me parece, la verdad, con todo respeto a claro. ti, al medio que representas, la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. ¿No le parece que es una casualidad? Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informará el Gabinete de Seguridad. Presidenta, pero son dos casos lamentables y es lamentable para toda la familia. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora pareció un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ya en estos dos casos. Ya no te voy a contestar. Bueno, gracias, presidenta. Sí. Por cierto, a ver, nada más para que... y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación. Ya contesté, pero insistir en un tema tan lamentable y sentido me parece que no es correcto. Bueno, les voy a decir otra cosa. No estamos aumentando IVA como Calderón. No estamos aumentando el ISR, que es lo que realmente afectaría a la gente, como Peña. Los casi 500,000 millones adicionales que pensamos recaudar tienen que ver principalmente con seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía hay espacio. Una parte en aduanas, y no tiene que ver con los servidores públicos, o si tuviera que ver, se harían las investigaciones, sino por mucha evasión, incluidos los agentes aduaneros. Se evade pagar impuestos, todavía de distintas maneras. El presidente López Obrador aumentó en aduanas una recaudación de 250,000 millones de pesos. Nosotros este año, aduanas está recaudando, yo creo que al cierre, otros 200,000 millones. Y queremos recaudar como 200,000 millones adicionales con el cambio en la ley de aduanas, de lo que se esté evadiendo, de quién importa y no paga los impuestos que debe pagar. Y factureras
Y esencialmente. A ver. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Quisiera yo plantear en esto de la deuda de Pemex, lo que se endeudó en tiempos de Calderón, de Peña Nieto, y que ahorita se está solventando y es una obligación por todo esto que ya se ha explicado por parte de usted y el secretario de Hacienda. La oposición dice es un barril sin fondo, se está tirando el dinero, cuando ellos fueron los que gobernaban en su momento y generaron toda esta cantidad de miles de millones de dólares. Y se está rescatando. La lógica y bueno, la esencia es la soberanía energética. ¿Cómo plantearlo también para la gente y que no se vaya con una narrativa nada más de que se está desperdiciando el dinero? De acuerdo. Ese punto. Bueno, primero queremos garantizar 1.8 millones de barriles diarios de producción de petróleo. Queremos seguir aumentando la producción de gasolina y de diésel para que no se importe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía hay una inversión muy importante en la refinería de Salina Cruz, en una coquizadora. Eso nos va a ayudar bastante. Y el próximo año se hace una inversión muy importante en la refinería Deer Park, que está en Texas, para garantizar su producción. ¿En qué nos ayuda eso? Pues en no depender del exterior, estar importando e importando. Pemex tiene además un programa para disminuir, de mediano plazo, las importaciones de gas natural, que importamos mucho gas natural. Está trabajando en ello. Todos los países del mundo buscan garantizar su producción energética con recursos propios. Hay países que no tienen petróleo, no tienen otras fuentes de energía y que lo importan y garantizan sus importaciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la contaminación, con el cambio climático? Para que no nos digan que no nos interesa eso, si toda la vida trabajamos en eso. O sea, la idea es que lo que consumimos, ahí se estabilice. Y todo el crecimiento sea con fuentes renovables de energía y poco a poco ir sustituyendo petróleo y otras hidrocarburos que provocan su quema, impactos al medio ambiente. Pero nosotros tenemos que garantizar por soberanía de nuestro país la producción nacional. Hubo incluso una etapa en nuestro país que de Pemex, de los ingresos petroleros, se hicieron escuelas, instituciones, se crearon pues un gran patrimonio nacional. Por lo que he estado revisando y quisiera yo preguntar si están los datos correctos o aproximadamente correctos, porque es un cálculo que con Fox y con Calderón incluso hubo esta bonanza de petróleo, de ingresos petroleros, y se están hablando de miles de millones de dólares. Se hablan incluso de cientos de miles de millones, para no dar un dato concreto, pero no se vio realmente que se fuera. 200,000 millones de dólares de ingresos adicionales de petróleo, ¿no? En la época de Fox. A ver si lo traen por ahí, nada más. Y esos cientos de miles de millones de dólares, no de pesos, que además es una contradicción, bueno, en una lógica, como si había esa bonanza petrolera de miles de millones de dólares, endeudaban a Pemex. Eso no hay una, bueno, en una simple revisión, y hacia dónde se fue ese dinero. O sea, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿en qué se reflejó? ¿Qué tipo de cosas se dejaron para
ni fortalecido Pemex, al contrario, lo menguaron y lo iban pues dejando en o buscaban dejarlo en cascarón. Afortunadamente no lo dejaron. Preguntar sobre todo ese tipo de cosas, si se ha registrado o no se ha registrado. Por ejemplo, lo de la deuda, después cuando viene Calderón y Peña Nieto, lo de Pemex, esa deuda, también nos preguntamos, esos miles esos cientos de millones de dólares o decenas de millones de dólares, ¿en qué se gastamos? En proveedores, sí, pero si no aumentó la producción, entonces realmente hubo una fuga de corrupción brutal. Entonces, digo, sería la conclusión de uno. Y también aprovechar esto del